Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo, enfocando a la iglesia en el Evangelio, en Cristo, les recuerda cómo llegó el Evangelio a esta ciudad. Pablo va a hacer un pequeño recuento en este pasaje de cómo fue su visita en la ciudad de Corintio, cómo fue su ministerio y los resultados de ese ministerio. Generalmente, cuando vienen los problemas o vienen las dificultades, una buena manera de enfocarnos es volver al comienzo, ¿sí? ¿Dónde comenzó todo? ¿Cómo comenzó todo? ¿En qué momento nos perdimos del camino? El evangelio que Pablo está tratando con los santos en la iglesia de Corintio no solo es el comienzo, no es solo la base, no es solo el fundamento, es aquello que sostiene todas las cosas. Comenzamos ahí, permanecemos ahí y debemos continuar sobre esa misma base. Entonces Pablo comienza a recordarle a los santos un poco lo que sucedió cuando él fue a Corintio. Dice ahí: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Nosotros sabemos que cuando Pablo estuvo en la ciudad de Corintio, Pablo se dedicó a la predicación del evangelio enteramente y a la predicación de la palabra. Ese evento Lucas nos lo narra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si ustedes quieren ir conmigo, dice que Pablo en su segundo viaje, ahí en Hechos 18, verso 5, llega a la ciudad de Corintio. Después llegan a estar con Pablo Silas y Timoteo, porque ellos se quedaron acompañando a algunas de las ciudades de Macedonia que Pablo visitó y de las cuales tuvo que salir. Entonces Pablo siguió adelante, llegó a Corintio y unos meses después llegó Silas y Timoteo. Y dice ahí Hechos 18:5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces así surgió la iglesia de Corintio. Pablo por año y medio se dedicó completamente a la predicación del evangelio. Y de esa dedicación de Pablo en aquel lugar de estar predicando la palabra en las sinagogas, después a los que creyeron los apartaron y comenzaron a enseñarlos por la palabra, de eso surgió la iglesia de Corintio. Pablo está dirigiendo el corazón a la iglesia a esa primera visita. A pesar de que había muchas dificultades, a pesar de que Pablo venía de un viaje que le había causado mucho sufrimiento, prisiones, apedreamiento, muchas circunstancias, el Señor le dice a Pablo en Corintio: Pablo, no temas, predica, porque yo tengo mucho pueblo en este lugar. Y Pablo se llena de valor y comienza a predicar y de esa predicación surgen los creyentes de la iglesia de Corintio. Ahora, es interesante, hermanos, que después de aquella gran visita surge la iglesia, y una iglesia que había comenzado con un ministerio tan fuerte de la predicación de la palabra, comenzó a dividirse por cosas muy vanas, muy superficiales. Nosotros lo leíamos en el capítulo 1, la vez pasada, que ellos decían, bueno, es que no, yo soy seguidor de Apolos, no, yo soy seguidor de tal, no, yo soy seguidor de tal. Entonces Pablo nos va a volver a cómo comenzó el evangelio en Corintio. Y ese es el punto que Pablo va a resaltar. Volvamos ahí al capítulo 2, verso 1 de Corintios, y dice, además de que cuando estuvo entre ellos anunciando el testimonio de Dios, Pablo nos dice algo muy interesante. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, Pablo va a enfocar a la iglesia más que en él o la manera como él ministró, en lo que él ministró. Y él va a hacer una comparación con la predicación del evangelio, con la práctica de los filósofos de aquellos días.
En aquellos días existía la práctica común de la oratoria. Y habían muchas escuelas de filosofía, en las plazas habían grandes filósofos y esos filósofos tenían muchos seguidores. Y una característica de la filosofía griega de aquellos días, Corintio era la segunda ciudad más intelectual, académica y que estaba más entregada a la filosofía en aquellos días después de Atenas. Y Pablo dice que cuando él estuvo, él no fue como un filósofo con una gran oratoria para convencerlos. Porque los filósofos de aquellos días aprendieron tanto el arte de la oratoria que ellos tenían la capacidad de convencer a las personas con sus palabras, ¿sí? Ellos podían justificar una gran maldad haciendo que las personas creyeran que eso era bueno con las palabras, o podían culpar un asunto o incriminar un asunto solo con el poder del lenguaje, ¿sí? Ese era un arte muy conocido, a ellos les pagaban en aquellos días por hablar, ¿sí? Era muy famoso, y a la gente les gustaba escuchar a los grandes oradores, filósofos de aquellos días. Y lo primero que Pablo nos dice es que cuando él llegó a predicar a la ciudad, dice que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, Pablo no ostentaba ser un predicador muy sabio y muy elocuente. Pablo, él mismo dice en otro lugar que él era torpe de palabras, que era como brusco en su hablar. Nosotros nos imaginamos a Pablo muy intelectual y muy erudito, pero por el testimonio de él parece ser que esa no era su gran característica. O si lo era, naturalmente prefería no usar sus habilidades humanas para predicar. Eso es muy interesante, ¿no, hermanos? Porque Pablo no alardeaba como los filósofos oradores de aquellos días por su capacidad en las palabras. Ahora, hermanos, eso es muy importante. Porque cuando nosotros estamos hablando de la edificación de la iglesia y la salvación de los perdidos no va a ser llevada a cabo por nuestra elocuencia. No va a ser llevada por nuestras habilidades humanas. Mucho menos por métodos carnales. Hoy en día el cristianismo usa todo tipo de métodos humanos para llevar a cabo la obra de la evangelización y la edificación de la iglesia. Pero a diferencia de Pablo, que prefería no usar estos recursos en nuestros días, nosotros pensamos que necesitamos ciertas cosas. Es más, hermanos, Pablo veía en esto algo muy peligroso, porque como les decía, los oradores de aquellos días, solo con la capacidad de la palabra, podían engañar a las personas y convencerlas de creer en algo que no era verdad. La oratoria no solo existe en el ambiente de la predicación de la palabra en la iglesia. Hay gente, hermanos, en el mundo que son grandes conferencistas. Hay gente profesional que su profesión es enseñarle a otros a hablar en público. Usted escucha, por ejemplo, a los abogados. Los abogados tienen una capacidad tremenda, hermanos, de expresarse, de comunicarse, de hablar, de convencer. Ese es su trabajo, ¿sí? Hermanos, pero la iglesia no puede estar basada en palabras de sabiduría humana. La iglesia tiene que tener un fundamento mayor, ¿sí? A veces vemos una persona, por ejemplo, no es que el hermano tiene una capacidad de hablar, él es bien así carismático y nosotros pensamos que eso naturalmente lo vuelve un buen predicador. No necesariamente, hermanos, ¿cierto? Entonces Pablo dice aquí que él, cuando estuvo entre ellos, no usó de la sabiduría humana, de las palabras que acostumbraban a usar aquellos grandes oradores o filósofos para transmitir el evangelio de Dios, ¿sí? Como les decía, aún Pablo en otros lugares advertía a la iglesia porque habían muchos habladores, ¿sí?
los gnósticos, los judaizantes, muchas veces convencían a los ingenuos con sus palabras y los desviaban de la pureza del evangelio. A mí un día me preguntaban por una persona, yo le decía, hermano, pues él habla muy bien, pero habla mentira. Sí, él es muy agraciado con sus palabras, pero cuando uno escucha lo que él está predicando no es la palabra de Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces nosotros nos enfocamos en la capacidad intelectual o en la erudición o en ciertas cosas que parecen ser muy atrayentes, pero para Pablo eso no era algo importante y no era la manera como él se conducía. Podemos tener personas toscas, personas simples, a la vista de nosotros, pero si ellos están predicando el evangelio con el poder de Dios, ellos van a ser mucho más efectivos en la predicación de la palabra que hombres que son elocuentes, pero no predican el evangelio. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces dice ahí Pablo, no fui con excelencia de palabras. ¿Sí? Yo a veces me siento avergonzado porque soy un poco torpe para hablar, hermanos. Mi esposa cada rato me tiene que decir, no se dice así, se dice así. El verbo un poco torpe para hablar. ¿Sí? Pero aquí Pablo dice que en ese sentido él no estaba preocupado en que sus palabras fueran muy excelentes, muy refinadas, muy elocuentes. ¿Sí? O de sabiduría. ¿Sí? Pablo no dependía de su sabiduría, de su capacidad humana, ¿sí? De su inteligencia natural como tal. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, ni con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, Pablo ya lo había dicho. Leamos un versículo ahí antes en el capítulo 1, 17. Porque también Pablo prefería evitar la predicación de esta manera. Dice ahí en el 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Dice, no con sabiduría de palabras. O sea, Pablo enfatiza, el Señor me envió a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras. ¿Por qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Parece ser que cuando nosotros queremos mezclar el evangelio de Cristo con cierta sabiduría humana, el evangelio de Cristo pierde su poder. Hay muchas maneras en que eso ha ocurrido, pero hay una en nuestros días, hermano, muy común. Yo voy a citar las palabras, creo que es de John Stott, él hablando de este pasaje. Mire lo que él dice del cristianismo en nuestros días. Bueno, él ya partió con el Señor, pero ya en su generación se veían ciertas cosas. Él dice, la formación de la rama pastoral de ministros en nuestros días está tremendamente influenciada por la sabiduría humana. Pensemos en la psicología moderna y la enseñanza de que los hombres necesitan buscar a Dios para recibir una motivación personal. Él dice, esto ha causado, la psicología más el evangelio, que muchos pastores parezcan más psicólogos y sus charlas más parecen charlas motivacionales de superación personal que el evangelio confrontante de Cristo. Miren lo sutil que dice nuestro hermano. Cuando comenzamos a adornar el evangelio con cierto lenguaje o con cierta sabiduría humana, el evangelio parece que pierde su color. El evangelio era un mensaje muy chocante, dice Leonard Ravenhill. ¿Por qué? Porque el evangelio le dice a los hombres que ellos por sí mismos no se pueden salvar. El evangelio es muy chocante porque le dice a los hombres que son pecadores. ¿Sí? El evangelio es muy chocante porque le dice a los hombres que todas sus obras son como trapos de inmundicia. El evangelio es muy chocante porque le muestra al hombre que si él no se humilla delante de la gracia y el amor de Dios, no va a poder encontrar el camino verdadero. Y eso para los hombres a veces es muy chocante, ¿no? ¿Cómo así que yo no me puedo salvar por mis obras? ¿Cómo así que yo tantos años haciendo esto y me lo enseñaron mis padres y a eso lo enseñaron mis padres y eso no es verdad? ¿Cómo así que solo Cristo? ¿Cómo así que necesito arrepentirme de mis pecados? ¿Cómo así que necesito abandonar el pecado?
El evangelio es chocante, hermanos. Por eso hay gente que cuando escucha la palabra de una vez la resiste. Ahora, Pablo encontraba que la sabiduría humana rebajaba el evangelio. Entonces vuelve el evangelio un poco más suave. ¿Sí? Por ejemplo, lo que decía nuestro hermano de la psicología. Dios quiere ayudarte, Dios quiere sanar tus heridas, Dios quiere ayudarte a superarte, Dios quiere ayudarte a realizarte, Dios quiere que tengas una imagen de ti mismo mejor, que dejes esa baja autoestima. Usted comienza a ver que eso es muy atractivo, ¿no? Pues sí, yo quiero mejorarme, yo quiero ayudarme, yo quiero superarme, yo me siento a veces triste, yo tengo una autoestima baja, yo he sufrido bastante, yo necesito ser sano. Pero ese evangelio comienza a centrar a los hombres no en el pecado y la necesidad de arrepentimiento, no en Cristo, sino comienza a centrar a los hombres en sus deseos. ¿Sí? Yo quiero prosperidad, yo quiero éxito, yo todo lo puedo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando comienzan a rebajar el mensaje, hermanos, inmediatamente el mensaje pierde su poder. Entonces, cuando encontramos un evangelio mezclado con psicología, mezclado con superación personal, mezclado con confesión positiva, mezclado con prosperidad, ese evangelio, aunque tenga el nombre de Cristo, aunque se predique en iglesias cristianas, pierde la capacidad de salvar a los que oyen. Entonces, a veces encontramos ambientes cristianos donde hay un evangelio muy diluido, muy mezclado, iglesias muy grandes y personas no salvas, personas sin una experiencia genuina, personas viviendo en el mismo pecado que tenían antes de Cristo, personas esclavas al mundo, personas que les cuesta orar, personas que no aman la Biblia, que no aman la santidad, que no aman lo eterno. ¿Por qué? Porque un evangelio falso no produce verdaderos creyentes. Y Pablo decía, yo prefiero hablar el evangelio con toda su simpleza y claridad y que las personas se conviertan y no adornarlo, porque esos adornos quitan asuntos fundamentales, cruciales para transformar la vida de aquellos que nos están oyendo. Prefiero ser simple y predicar la cruz. Prefiero ser simple y llamar a los hombres al arrepentimiento. Prefiero ser simple y que los hombres encuentren la vida eterna y no un mensaje muy elocuente que no salva a nadie. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque a veces encontramos, sí, no solo en las palabras, hasta en el ambiente, luces, sonido, orquestas, grandes edificios y las personas ahí sentadas perdidas. Ahora, hermanos, no quiere decir que estemos en un lugar sencillo, una comunión sencilla, sin luces y sin sonido, y todos sean salvos. Porque tampoco es el lugar. Es el mensaje que hemos recibido. ¿Sí? Podemos estar en un grande lugar, con luces, sonido, y escuchar una buena predicación del evangelio, hermanos. También. Lo importante para Pablo era el mensaje. Ahora, él sí sabía que había cosas que podían pervertir el mensaje. Y nosotros debemos tener cuidado aún de las palabras, cómo se transmite el mensaje. Como está en la palabra. Entonces, hermanos, Pablo decía que él no mezclaba el mensaje con sabiduría humana porque él podía hacer vana la cruz de Cristo. O sea, si bien la obra de Cristo fue perfecta, si cuando nosotros transmitimos ese evangelio lo mezclamos con otras cosas, esa obra perfecta pierde la eficacia en el corazón de aquellos que nos oyen. Y cuando Pablo fue a Corintio, él se propuso no hablar otra cosa. ¿Sí? Dice ahí en el verso 2, pues me propuse. O sea, Pablo fue muy intencional en esto. No saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo no usó métodos, ni artimañas, ni palabras de sabiduría humana para predicar, sino que todo lo que Pablo hacía era dar claramente el mensaje de
su Cristo. Mire esta palabra, hermanos. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Pablo, es que queremos que nos hables de tal filósofo, no sé. Pablo, es que queremos que nos expliques sobre tal asunto profundo, no sé. Pablo, es que queremos tener una noche para... No sé nada de eso. Lo único que yo vine acá fue a predicarles a Jesucristo y a este crucificado. Porque eso es lo que ustedes necesitan oír. Pablo era un predicador, ¿qué? Muy enfocado. Pablo era un predicador sabio. Él sabía que estas personas eran paganos, gentiles, idólatras, pecadores. Y a ellos de nada les serviría saber muchas cosas, aún cosas profundas, si no escuchaban el Evangelio. Hay cristianos que a veces son así, hermanos. Hermano, usted ha leído tal apócrifo, tal libro. Hermano, usted sabe de esto y cosas así que realmente son temas así. Y no conocen el Evangelio, hermano. Nunca han leído la Biblia una vez completa. No entienden el mensaje principal, ni son salvos. Entonces, Pablo sabía que eso podía pasar, hermanos. Entonces Pablo dice, me propuse. Hermanos, yo creo que nosotros como predicadores nos debería impactar la actitud que Pablo tiene hacia su ministerio. Pablo dice, yo no quise saber de otras cosas. Yo no quise enfocarme en otras cosas. Yo me dediqué solo a predicar a Cristo y a este crucificado. Ahora, claro, él más adelante nos va a decir que una iglesia que está bien fundamentada sobre el Evangelio puede entrar a las riquezas de la sabiduría de Dios en muchos aspectos. Pero Pablo sabe que inicialmente debe haber un buen fundamento. Si usted no pone un buen fundamento, usted no puede sobre edificar. Entonces Pablo dice, a ustedes que les gusta la sabiduría, me propuse no hablarles de eso. Para eso tienen filósofos, para eso tienen oradores, ¿cierto? Yo me propuse hablar de Cristo. Es tremendo, hermanos. Miren lo que dice 2 Corintios 12:1. Yo a veces leo a Pablo y yo quedo impresionado. Es lo que dice ahí en la segunda carta. Cuando Pablo dice esto, nos muestra cuán Pablo es claro en muchos asuntos. Pablo está defendiendo su ministerio y mire lo que dice ahí. 2 Corintios 12:1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, Pablo dice, no me conviene gloriarme, pero si quieren que me glorie, les voy a contar de qué podría gloriarme. Conozco a un hombre en Cristo, es el mismo, que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera de este cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Corintios la primera vez, ya había sucedido esto. Pablo había tenido una serie de revelaciones donde Dios mismo le había permitido ir al paraíso. Y vio y oyó cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos, hermano. Pablo hubiera podido llegar a Corintios y decir, hermanos, tuve un sueño. Tuve una visión, fui al tercer paraíso. Vi ángeles con tantas alas, vi querubines con tantos ojos, vi que el mar... Bueno, quién sabe qué cosas vio Pablo. Dios no le dijo que predicara eso. ¿Qué hizo Pablo, hermanos? Yo no sé nada, solo sé sobre Cristo y este crucificado. Hermanos, nosotros pudiéramos hablar de tantas cosas, hermanos, de verdad. Pero eso no salva. Ese no es el mensaje que Dios nos mandó a predicar. El mensaje que Dios nos mandó a predicar fue Cristo y este crucificado. Saben, hermanos, que yo estaba leyendo un caso de la historia de la iglesia que me pareció muy impactante. Un predicador tremendo de Dios, hermanos. Dios lo usó mucho predicando el Evangelio. Pero ya en su vejez comenzó a predicar otras cosas. Entonces los hermanos le decían, hermano, no pierda el foco, no deje de predicar a Cristo. No, yo ya prediqué eso, ahora estoy en otro tiempo. ¿Saben qué hizo Dios? Le quitó la vida. Porque Dios no nos mandó a predicar otras cosas. Dios nos mandó a predicar a Cristo y a este crucificado. Y aún el hombre más elocuente y erudito que deja de predicar esto es un gran peligro.
Tremendo, ¿no, hermanos? Pablo hubiera podido decir, no, hermanos, es que yo me imagino que vio Pablo en el tercer cielo, hermano. Imagínese usted. Y Dios le dijo, ¿sabe qué le dijo Dios a Pablo? Eso no quiero que hables de eso. Pablo no nos escribió nada de eso. ¿Por qué? Porque Pablo está centrado en Cristo y este crucificado. Nosotros necesitamos, hermanos, escuchar el mensaje de Cristo y de este crucificado y permanecer en él. Es triste, hermanos. En estos días hablaba con unos hermanos, tenemos una visita a un lugar, me decía el hermano, pero prepárese, hermano, porque aquí no están predicando el evangelio de Cristo crucificado, sino están predicando el evangelio antivacunas. Los hermanos, las reuniones, la comunión, se están dividiendo hasta por ese asunto, hermanos. ¿Qué inmadurez la de la iglesia, no, hermanos? ¿Qué temas que no son centrales, qué temas que no son fundamentales en la palabra, comienzan a ser un asunto de discusión, aún entre nosotros como hermanos? Ese es el evangelio que están predicando en algunos lugares. Lastimosamente. Pablo dice, mire cómo lo dice Pablo, hermanos. Me propuse no saber entre vosotros. Hay hermanos que le preguntan una cosa, yo a veces les digo, hermano, a mí, yo no sé. No me interesa. No quiero gastar tiempo en eso. Y en su caso le aconsejaría aprender más bien esto. Hay hermanos que de verdad ni conocen el evangelio, hermanos. Hay cristianos que no entienden el libro de Romanos. No saben qué es la doctrina de la justificación por la fe. No saben qué es la redención, hermano. No saben qué es la gracia. No saben qué es el arrepentimiento. No saben ni siquiera lo esencial de la fe, hermanos. Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Pablo entendía la preeminencia, prioridad del evangelio de Cristo, hermanos. Dice, ¿sino qué? Sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, si somos cristianos, ¿qué deberíamos predicar? A Cristo y a este crucificado. O sea, el mensaje central de Dios para los hombres y para la iglesia siempre va a ser Cristo y este crucificado. Y necesitamos personas que no solo lo crean, que lo hagan. Es que yo creo en eso, hermano, pues predique eso. Es que yo amo al Señor, pues predique al Señor. Ese es nuestro tema principal. ¿Sí? Porque a veces decimos, no, pero es que nosotros creemos en Cristo. Pues predique a Cristo. Vaya usted a una de las iglesias de la prosperidad si le dicen que ellos no creen en Jesucristo. Creen, pero no lo predican. Creen, pero a todas están hablando de dinero. Creen, pero a todas están hablando de esto y de aquello y de aquello. Pero hermanos, necesitamos volver a enfocarnos. Madurez espiritual es aprender la importancia de ciertos asuntos. Y el evangelio, hermano, Cristo, la cruz, es el mayor y más importante mensaje que tenemos. Martin Lloyd-Jones, él cuenta una anécdota. Creo que hay varios predicadores que cuentan esa anécdota. Cuentan que una vez estaba en un templo cristiano, en una iglesia cristiana, una familia. Se dice que el predicador de esa ciudad, yo no sé si es una verdad o es una historia que se inventaron los hermanos, decían que el predicador de ese lugar era un hombre grandísimo. Era un hombre que cuando se paraba en el púlpito, eso era un hombre grandísimo. Y que un día el predicador no fue a predicar, predicó otro. Pero ese otro era un poco más pequeño. Dice que una de las hijas de esta familia estaba viendo y le decía, papá, mira esa cruz tan bonita. Dicen que detrás del púlpito los hermanos tenían una cruz bien linda que habían hecho ahí detrás en el escenario. Entonces decía Martin Lloyd-Jones, hay predicadores tan grandes que ocultan la cruz de Cristo.
Tremendo, hermanos. A mí esa alegoría me pareció tan impactante. Porque hay personas tan elocuentes, tan sabias, tan eruditas, tan. Y llegamos a ser tan grandes en nosotros mismos que no se ve la cruz de Cristo. Ocultamos el Evangelio. Ocultamos el mensaje. Y hay tantas sutilezas. No, es que, hermano, vaya para que usted conozca la comunión. Hermano, si la gente viene a conocer nuestra comunión, hasta de pronto se decepcionan. ¿De verdad? Hermano, vamos a escuchen los cánticos. Hermano, hay gente que canta mejor que nosotros. Si vamos a llamar a las personas, llamémoslas a que vean a Cristo y a este crucificado, hermanos. No, es que hay no, hermanos, si la gente pone la mirada hasta en el predicador, se va a escandalizar en algún momento, porque somos pecadores. ¿Hacia dónde debemos dirigir la mirada a las personas? A Cristo y a este crucificado. Ahí era lo que quería llegar Pablo con los corintios, ¿no? Entonces la pasan peleando que soy de tal. ¿Acaso fue que ellos, cuando llegaron, su presencia los salvó? ¿Fue la presencia del predicador la que los salvó? No, fue el mensaje que trajo el predicador. Fue el evangelio que ustedes recibieron acerca de la gloriosa persona de Jesucristo, la que transformó sus vidas. ¿Por qué se están gloriando en otras cosas? ¿Por qué se están dividiendo por otras cosas? Perdieron a Cristo, hermanos. Es muy fácil perder a Cristo, hermanos. Muy fácil. Es una tentación que a veces los más maduros pueden caer, hermano. Dios nos guarde. Dice Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, el corazón de la fe cristiana es Cristo y este crucificado. Como alguien decía, no es el apéndice, es el núcleo, es el centro, es el eje, es la esencia. Todo gira en torno a nuestro Señor Jesucristo y este crucificado. Como otro predicador decía, la muerte sustituta de Cristo en la cruz es el punto central y culminante en el mensaje cristiano. No hay otra predicación más crucial e importante para nosotros, hermanos. Este es nuestro tema. Aunque pareciéramos repetitivos, aunque pareciéramos monotemáticos, ese es nuestro tema. Claro, uno pudiera leer, estudiar de muchas cosas muy, muy atractivas, muy agradables. Pero hermano, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a predicar a Cristo. Siempre, hermanos, siempre el mensaje de la cruz tiene que estar volviendo a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestros oídos. Ese mensaje no puede ser reemplazado. ¿Por qué creen que el Señor nos manda, por ejemplo, celebrar la cena del Señor constantemente? Para hacer memoria de esto que estamos hablando. ¿Sí? Pablo no hablaba de él, no hablaba de su ministerio, no hablaba de otras cosas. Pablo hablaba de Cristo y este crucificado. ¿Sí? Pablo y los otros apóstoles son muy inflexibles, hermanos. Ellos no están dispuestos a ceder en esta área. Ellos no están dispuestos a cambiar. Y exhortan a todas las iglesias, usted va a leer eso en todo el Nuevo Testamento, a ser firmes en cuanto a la doctrina de Cristo. Dios nos libre de hacer lo que hacía ese predicador grande, ¿no? De tapar el mensaje de la cruz. Dice ahí el verso 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo primero nos dice qué no hizo. No predicó con palabras de humanas sabidurías. ¿Qué hizo? Predicó a Cristo y este crucificado. Ahora Pablo se va a examinar a sí mismo.
Cuando Él estuvo entre ellos, ¿cómo estuvo? Aquí Pablo usa dos palabras, con debilidad y temor y temblor. Tres palabras, debilidad, temor, temblor. Debilidad, algunos dicen que no necesariamente estaba hablando de un asunto físico, aunque sí era común que Pablo tuviera ciertas aflicciones en su cuerpo, en su salud. Pablo era un hombre que padeció con ciertos aguijones, como él mismo lo dice en 2 Corintios, en su carne. No era un hombre que gozaba de una salud fuerte. No era un hombre que gozaba de una vitalidad que lo libraba de ciertas aflicciones físicas, ¿no? Pablo era un hombre débil. Y Pablo nos está diciendo, cuando estuve entre ustedes, hermanos, ustedes supieron que yo era un hombre débil. Es más, a los Gálatas dice que a pesar de todo, los Gálatas lo recibieron como un mensajero de Dios, a pesar de que estaba bien enfermo entre ellos. Pablo era un hombre naturalmente débil. Y así somos nosotros, hermanos. Nosotros como hombres somos débiles. Padecemos aflicciones físicas, nos enfermamos, nos cansamos, nos agotamos. No solo físicamente, hasta emocionalmente, hasta espiritualmente. ¿Sí? Cuando Pablo llegó entre los corintios, él dice, hermanos, no era que yo estuviera vigoroso, fuerte, joven, lleno de... No, de pronto estaba pasando enfermedad física. De pronto venía afligido, venía cansado, venía un viaje, venía de prisiones, de ser apedreado, venía de circunstancias fuertes. Bueno, Dios hace su obra con hombres débiles. Dice el mismo Pablo en 2 Corintios, ¿para qué la excelencia del poder no sea de nosotros? O sea que lo que vamos a leer más adelante, que Pablo predicó con poder, no era un poder de él. No era una fuerza humana. Porque él humanamente era un hombre débil. ¿Sí? Eso nos da esperanza, ¿no? A veces estamos tan cansados, hermano. A veces estamos tan agotados. A veces la fuerza no nos da. Estamos débiles, estamos pasando aflicciones, estamos con mucho trabajo, con muchas cosas, ¿sabes? Dice, hermanos, cuando yo estuve entre vosotros, estuve en debilidad. Soy un hombre. Sí, por eso es que Pablo no quiere que se enfoquen en él, porque él sabe que en sí él es débil. En sí él en algún momento va a morir, como sucedió. La fe de ellos no podía estar en el vigor del hermano, ni en la fuerza del hermano. Porque a veces los hermanos se cansan, se quedan en el camino, no pueden estar entre nosotros. Dice Pablo, además de estar con debilidad, estuvo con mucho temor. Pablo nos muestra que no era un hombre autosuficiente, y también Pablo ahora nos muestra que no era un hombre orgulloso, no era un hombre altivo, era un hombre que tenía temor de lo que Dios lo había mandado a hacer. Era un hombre que caminaba entre los hermanos con cuidado, con delicadeza, porque él sabía que al Señor a quien servía y al Señor a quien predicaba era digno de reverencia. Sí. Pablo no era un predicador irreverente, orgulloso, autosuficiente. Pablo sabía que el ministerio que se le había encomendado era santo, solemne. Él no podía hablar cualquier cosa. Porque hay muchos que hablan cualquier cosa porque pierden el temor a Dios. Y piensan que en nombre de Dios pueden hablar cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Una falta de irreverencia en muchos de aquellos que predican en nuestros días, ¿no? ¿Usted no ha visto ese predicador que se para delante de la iglesia y comienza a contar chistes? Ese predicador superficial. Ese predicador que comienza a hablar de otros temas y no hablar de Jesucristo. Una de esas características que tienen hombres así es que son irreverentes. El temor nos hace, como dice Pablo ahí, temblar delante de Dios. Ser conscientes de la seriedad del asunto. Por eso Pablo no predicaba otras cosas, no solo porque, claro, él entendía que el evangelio era el único mensaje, pero también entendía que algún día Dios le iba a pedir cuentas por lo que él iba a hacer.
A Timoteo le dice, Timoteo, te encarezco delante de Dios, que juzgará a vivos y muertos, que prediques la palabra. O sea, Dios va a juzgar a los hombres y a los predicadores primero. ¿Por qué hablaron? ¿Por qué predicaron? ¿Hacia dónde dirigieron a las personas que los oían? ¿Qué mensaje le hablaban al hombre que estaba en pecado y necesitaba arrepentimiento, condenado en su ceguera espiritual? ¿Qué le hablaron a ellos? ¿Cómo alimentaron a la iglesia? ¿Con qué dieta? ¿Con qué enseñanzas? ¿Hacia dónde dirigieron el corazón de las personas? Dios nos va a pedir cuentas por eso. Eso nos debe hacer temblar, hermano. ¿Cierto? Eso nos debe generar temor. Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte como un obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Haz las cosas que vas a hacer, hazlas pero con reverencia, Timoteo. Hazlas con temor, hazlas delante de Dios, hazlas sin pervertir el mensaje, habla enfocando el corazón de los oyentes a Cristo y crucificado. Pablo era un hombre que caminaba delicadamente, hermanos, con todo lo que era Pablo. ¿Sí? Sí. Pero delante de Dios, con todo lo que era Pablo, Pablo no era nada, hermanos. No era nada, era un hombre como nosotros, al cual Dios le iba a pedir cuentas por lo que dijera, por lo que predica. Tremendo, ¿no, hermanos? Pablo lo sabía, hermanos. Pablo ya se había encontrado con Jesús en el camino. Ya ha visto su gloria. Tal vez algunos de nosotros que somos tan irreverentes no hemos visto a Jesús en su gloria. Porque si viéramos a Jesús en su gloria, no seríamos tan livianos en lo que predicamos. Pablo tenía debilidad, pero tenía temor, reverencia. Hermano, nosotros debemos tener esa actitud cuando servimos a Dios. Cuando estamos predicando el Evangelio, cuando estamos evangelizando en la calle a nuestro vecino, a nuestros hijos. La palabra debe ser predicada con seriedad, temor y humildad. Dice ahí en el 3, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, vuelve a repetirlo, parece ser que esto era muy importante para Pablo. Ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no los quise convencer a ustedes, mis hermanos, con mi discurso. Es lo que está diciendo Pablo en pocas palabras. No, yo no los quise persuadir con mis palabras. Ahora Pablo nos va a decir entonces cómo se persuaden los hombres. Cómo se dirigen los hombres a Cristo y a crucificado. Sino, o sea, por el contrario, con demostración del Espíritu y poder. Ahora, esta demostración del Espíritu y de poder no es de Pablo, porque ya nos había dicho Pablo que era débil. Y la palabra débil literalmente significa sin fuerza, sin poder. Entonces, esto que Pablo va a decirnos, poder, está ligado a la palabra anterior, Espíritu. Pablo no predicó el Evangelio de Jesucristo con palabras de sabiduría humana o confiando en sí mismo, sino Pablo predicó el Evangelio simple de Cristo crucificado, pero con el poder del Espíritu Santo. Y miren lo tremendo, hermanos. Aunque Pablo no confiaba en él, ni en sus sabidurías, Pablo sí confiaba que el Espíritu Santo usaba la predicación fiel del Evangelio para salvar a las personas. No confiaba en su habilidad, no confiaba en su elocuencia, sino confiaba en el poder de Dios. Juan Calvino decía lo siguiente: la palabra de Dios nunca debe ser separada del Espíritu Santo. Spurgeon, siempre que subía al púlpito a predicar a la iglesia, 15 escalones se repetía: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros debemos creer que Dios prometió ungir la predicación
con el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado en el corazón de los oyentes y el que trae claridad de la predicación del Evangelio para que se arrepientan y crean en Jesucristo. Pablo no creía en los métodos, Pablo no creía en la capacidad de las palabras, Pablo no creía en ciertas cosas que pueden manipular el corazón de los oyentes. Pablo estaba convencido de que dependía de la operación del Espíritu Santo. Debemos aprender eso, hermanos. Debemos aprender que no es por nuestras fuerzas, sino es por el poder de Dios. No es con la carne, no es con ejércitos, decía el profeta, sino con el Espíritu Santo. Habría una frase muy famosa de John Wesley. John Wesley decía lo siguiente, hermanos: ponga fuego en su sermón o eche su sermón al fuego. Hablando de la operación del Espíritu Santo. Lo que más necesitamos no son métodos, no son sabiduría. Lo que más necesitamos al predicar el Evangelio es hombres llenos del Espíritu Santo, hermanos. Hombres que aunque sean torpes, hombres aunque sean simples, cuando hablen puedan hablar llenos de poder del Espíritu Santo. ¿Saben cómo tenemos esos hombres? Bueno, hay varias cosas que la palabra nos habla para ser llenos del Espíritu Santo. Si usted quiere ser un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, tiene que tener una buena vida de oración. Tiene que caminar diariamente en santificación. Tiene que dedicarse a la palabra de Dios. Necesita aprender el hábito de orar, ayunar. Necesita pasar tiempo a solas con Dios, hermano. Necesita amar, perdonar, quitar todo tipo de pecado constantemente de su corazón. Necesita conocer el Evangelio. El Evangelio nos acerca a Dios, a Cristo, nos llena del Espíritu Santo. Porque saben que, hermanos, como decía M. Bones, Dios no unge métodos. Dios no unge lugares. Dios no unge instituciones. Dios unge hombres con su espíritu para que lleven a cabo su obra. Pablo decía, naturalmente soy débil. Tiemblo cuando predico. Pero a pesar de eso, cuando yo prediqué el Evangelio de Cristo crucificado, ustedes vieron poder de Dios. Vieron a Dios interviniendo en ese mensaje. Vieron a Dios cambiando vidas. Pablo era un hombre lleno del Espíritu. Un hombre sujeto al Espíritu. Hermano, y eso es mucho mejor escuchar a un predicador 5 minutos lleno del Espíritu Santo a un hombre elocuente hablar 3 horas, pero en su propia naturalidad. A veces es tremendo. Yo a veces me pongo a escuchar. Hermanos, ¿usted ha escuchado a Leonard Ravenhill? Ese hermano usted lo escucha 10 minutos y ya no lo quiere escuchar más, hermano. No soporta uno. Paul Washer. A veces usted escucha a Paul Washer y usted dice, no, 20 minutos es mucho porque y usted sabe que está hablando algo simple, pero está hablando ¿cómo? Con poder. Y a veces uno no puede soportar tanta energía. Ahora, si tenemos un predicador que habla 2 horas lleno del Espíritu Santo, pues gloria a Dios también. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Algunos dicen que eso que Pablo hacía referencia a demostración de Espíritu y de poder, tal vez eran manifestaciones milagrosas. Ahora usted va a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, cuando Pablo está en Corintio, año y medio, y no hay ninguna referencia a milagros. No hay sanidades físicas, no hay expulsión de demonios. En otras ciudades lo hubo.
En Éfeso hubo una tremenda manifestación de milagros, liberaciones. Pero en Corintios no. En Corintios el asunto fue diferente. ¿A qué hacía referencia? Vamos a mirar 2 de Corintios a qué hace referencia. Vamos a abrir la Biblia para que no se duerme. Para que no cabecee más, ¿verdad? 2 de Corintios, capítulo 3. Pablo hace referencia a algo que hizo el Espíritu Santo entre ellos. Esta demostración del Espíritu y de poder no fueron milagros. No, sí fueron milagros. Pero no de esos milagros de que el paralítico se paró, comenzó a caminar, o que el sordo se le abrieron los oídos, no. Los milagros y la manifestación demostrada del Espíritu Santo en Corintio fue la siguiente. Mira lo que dice aquí Pablo en 2 de Corintios 3. Desde el verso 1 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? En aquella época, cuando un predicador o un hermano iba a vivir a otra ciudad o iba a visitar una iglesia que no conocía, la iglesia, los ancianos de la iglesia acostumbraban a hacer una carta de recomendación y la enviaban para la iglesia, cosa que cuando él llegara a la iglesia la gente supiera quién era, de dónde venía, qué hacía, dónde vivía. ¿Sí? No había celular en aquellos días ni WhatsApp. ¿Sí? Cuando va a llegar un hermano a otra ciudad, los hermanos lo llaman: hermano, ¿qué piensa ustedes? ¿Que se congregaba con ustedes? ¿Quién era? En aquellos días se necesitaba cartas de recomendación. Ahora Pablo dice: ¿acaso yo necesito cartas de recomendación? Cuando yo voy a llegar a otros lados, necesito que ustedes me digan o escriban una carta para recomendarme. Dice Pablo: por supuesto que no. ¿Por qué? Dice: nuestras cartas, ¿qué? Sois vosotros. Es lo que dice Pablo. Es como si Pablo dijera, así en pocas palabras: Pablo, ¿quién es usted? ¿Qué ha hecho usted en el ministerio? Miren, mis cartas de recomendación son esos. Esos son mi ministerio. Eso es lo que yo he hecho para el Señor. ¿Quieren saber quién soy yo? Miren lo que yo he hecho. Mírenlos a ellos. ¿Por qué, hermanos? Aquí es donde venimos al tema. Es lo que sigue diciendo Pablo. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos vosotros, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, mire esta frase, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón de carne. Cuando Pablo decía que él había estado con demostración de espíritu y de poder, no era que él había hecho milagros, era que el mensaje que él había predicado había producido una evidencia visible y gloriosa en el corazón de aquellos que lo oyeron. Tanto, hermano, que estos corintios, que eran de todo, porque los corintios en aquellos días eran muy intelectuales, pero a la vez muy inmorales. Muy intelectuales, pero a la vez muy pervertidos. Muy eruditos, muy filósofos, pero a la vez muy religiosos. La vez pasada hablábamos del templo de aquella ciudad, ¿no? Templo de pura inmoralidad, prostitución, ritual y cosas. En aquella época Corinto era la capital de la homosexualidad. Una cosa terrible, una ciudad de esas. Entonces Pablo dice que cuando él estuvo predicando el evangelio fue predicado con demostración del Espíritu y del poder, tanto que Dios escribió en los corazones de estos cristianos con poder la palabra de Dios. Entonces la demostración de Pablo no eran unos milagros físicos, pero eran unos milagros mayores. Hombres salvos, hombres y mujeres transformados, hombres y mujeres en los cuales el Espíritu Santo hizo una obra genuina de corazón. Esa es la verdadera demostración cuando se predica la palabra con fidelidad y con poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es la demostración? Que a veces nosotros somos... No, la demostración es que en el lugar sucedieron cosas. No, hermano.
La demostración de esa predicación es que el borracho dejó de tomar, el mentiroso dejó de mentir, el fornicario dejó de fornicar, el idólatra abandonó la religión falsa y ahora sirve a Jesucristo. Ese es el verdadero milagro que trae el Evangelio de Dios. Si no, no hay milagros, hermano. Aunque se convierta el agua en vino, hermanos. Mire lo que dice 1 Corintios en el capítulo 6. Porque esto es lo que Pablo está llevando a la iglesia. Dice ahí 1 Corintios 6. Verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 6, verso 9. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire esta frase. Y esto erais algunos. ¿Qué pasó? Si eran borrachos, homosexuales, mentirosos, fornicarios, idólatras, ladrones, mentirosos, ¿qué pasó? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese era el poder que Pablo podía demostrar. Cuando yo fui entre ustedes, algo así les está diciendo Pablo, no les hablé con mucha sabiduría. Les hablé el Evangelio de Cristo crucificado con el poder de Dios y sus vidas cambiaron. Fueron salvos de sus pecados, fueron limpios de sus pecados, fueron santificados, hermanos. Hermano, y de verdad, yo creo que el deseo noble, o debería, el deseo noble de todo predicador del Evangelio, no es que lo aplaudan. No es que lo sigan. El deseo noble y verdadero que debería tener todo predicador es que las personas que oyen cambien. Si no, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Si no, estamos perdiendo el tiempo, ¿no, hermanos? Si las personas que están oyendo el Evangelio de Cristo, sus vidas no están cambiando, sus vidas no están caminando a la santidad, a la justicia, al amor, a la verdad, estamos perdiendo el tiempo. Pero Pablo decía, no, hermanos, es que yo estuve entre ustedes y cuando les prediqué, ustedes fueron... ¿Se acuerdan de fulano que era homosexual? Ya no es homosexual. ¿Se acuerdan de fulano que era un ladrón vicioso, malhechor? Ya no es un ladrón, mira, ahora está sirviendo en eso, ahora... ¿Se acuerda de aquella mujer que se metía con uno? Ahora es una buena mujer. ¿Se acuerda de aquella mujer que se prostituía allá en el templo? Y ahora es una hermana sana. Esa es la evidencia. Esas son las cartas escritas por el poder de Dios. Como un día alguien decía, ¿qué importa que el predicador hable bien o no hable bien? Lo importante es que hable con el poder de Dios y eso cambie nuestras vidas. Pablo hablaba para salvar a los oyentes, hermanos, con el único evangelio de Jesucristo. Hay gente que le gusta, hermanos. Y aquí es donde Pablo se centra en cosas muy importantes, hermanos. Alguien me decía en la escuela, ay, hermano, es que yo no entiendo tantos términos, tantos nombres, a veces eso me cuesta. Hermano, no se preocupe por eso. Preocúpese por lo que entiende, vivirlo. Obedecer. Nuestra preocupación no es que usted sepa de este nombre, nuestra preocupación es que usted cambie su vida, hermano. Porque a veces a los cristianos les gusta ese tipo de mensaje que dice, uy, hermano, qué tremendo, qué profundo, uy, hermano, y no pasa nada en su vida. Sigue siendo el mismo. ¿Sí? Hay cristianos, yo conozco personalmente, cristianos que hacen esto, ¿no? Me parece terrible, pero así hay. Cogen y en Facebook una predicación de un hermano, no, tremenda predicación, y a la historia siguiente tomando en un bar con mujeres. Cosa tan incongruente, ¿no?
Les gusta escuchar mensajes, pero siguen viviendo su vida de sinvergüenzas. Les gusta el entretenimiento religioso, pero no les gusta obedecer la palabra. Cambia. Terrible, ¿no? Cuando Pablo hablaba de demostración, era que las vidas cambiaban, hermanos. Que las vidas eran salvas, santificadas. ¿Sí? Esto era, o sea, hubo un pasado y ahora hay un presente gracias a la predicación del Evangelio. Eso es lo que uno debe buscar cuando predica la palabra, hermanos. Calvino siempre, Steven Langson en la biografía de Calvino cuenta que siempre que terminaba su predicación, acostumbraba a hacer un vehemente llamado a la iglesia a obedecer lo que había oído. ¿Sabe qué decía el hermano? Hermano, no los estoy entreteniendo, no los estoy informando. La palabra es para que usted cambie. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque a veces a nosotros nos gusta escuchar, leerle y seguimos siendo los mismos. Hay algo raro ahí, hermanos. El mensaje no es para eso. El mensaje es para cambiar, para transformar, para santificar. Dice ahora en el 5, ya ahí terminando. Para que vuestra fe. O sea, por eso Pablo hizo esto. Pablo no predicó con palabras de humana sabiduría. Pablo no predicó con su elocuencia. Pablo predicó a Cristo crucificado con el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Dice aquí. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. Hermanos, Pablo predicaba el Evangelio de Cristo para que las personas tuvieran una fe verdadera en Dios. ¿Sí? No en la sabiduría, no en él mismo. Pablo no quería que la gente confiara en él mismo. Pablo quería que la gente tuviera una fe verdadera con Dios. Y eso es tremendo, hermano, porque a veces nosotros queremos que las personas, sí, yo entiendo que todos queremos que las personas vengan a las reuniones, estén entre nosotros. Pero de nada les serviría si ellos vienen y están con nosotros y no están con Cristo. Si no están con Dios. Augusto Nicodemos decía una frase hace poco. Él decía: cuando las personas se van escandalizadas porque sucedió algo con la iglesia, quiere decir que las personas llegaron a la iglesia pero no llegaron a Cristo. Y eso puede suceder, hermanos. Usted puede haber venido acá y no haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Usted puede haber venido acá no siguiendo a Cristo, sino siguiendo a un hombre, o por agradar a un familiar, o por algo. Pero Pablo no quería eso, hermanos. Pablo quería que si las personas llegaban porque se habían arrepentido y habían rendido su corazón al Evangelio de Cristo. Y su vida así ha sido transformada, de tal manera que hubieran sido ligadas íntima y profundamente al Jesús resucitado. Por eso Jesús dice: yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Ustedes fueron unidos a mí. Y eso es lo que debemos buscar, que las personas lleguen a Cristo, hermano, conozcan a Cristo. Y su fe no esté basada simplemente en una relación personal o simplemente en el entendimiento de la sabiduría de hombres, sino personas que han experimentado íntima y profundamente el Evangelio de Cristo. Unas reflexiones finales, mis hermanos. Primero, ¿qué estamos predicando? Eso es tan importante, hermanos. ¿Sobre qué fundamento estamos edificando la iglesia? Pablo, aún en medio de la crisis, ya habían pasado años, hermanos, de Pablo estar ahí, predicar el Evangelio, suceden los problemas. ¿Y cómo va a tratar los problemas Pablo? Volvamos a Cristo, ¿sí? Volvamos al fundamento. Volvamos al corazón de la fe cristiana, la obra de Cristo. Es un mensaje, hermanos, muy importante. Siempre, un día hablaba con Alberto, siempre, hermano, que estemos predicando, así sea el tema que estemos hablando, siempre todo nos debe llevar al lugar principal, a Cristo y este crucificado. Ahí debe desembocar todo.
Todo siempre debe desembocar en Cristo. A mí me parece que Pablo en ese aspecto es espectacular en todos sus libros. Mujeres, amad a vuestros maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a todo. En todo está Cristo. Hermanos, no podemos sacar a Cristo del mensaje en ningún momento. Segundo, hermanos, a todos los que somos llamados a hablar, siempre recordemos esto, hermanos, que la iglesia esté fundamentada no en nosotros, sino en Cristo. Segundo, si usted es un verdadero cristiano, el Evangelio tiene un impacto en la vida, hermanos. Éramos algo y ahora somos algo, ¿cierto? El Evangelio es más que ir a una iglesia, orar y cantar. El Evangelio es la transformación de una vida de oscuridad a la luz, de muerte a vida, de la religiosidad, del pecado, del alcoholismo, de las filosofías a Cristo. ¿Cómo está su vida con Cristo? ¿Ha experimentado el poder del Evangelio? ¿Ha experimentado la obra del Espíritu Santo en su corazón? Un predicador puritano decía eso, y con eso termino. Triste, triste, muy triste, aquellos que van a llegar y encontrarse con la muerte y la condenación en una cantina. Triste, muy triste, aquellos que se van a encontrar con la muerte y el juicio de Dios desde un prostíbulo. Triste, y todavía muchísimo más triste, aquellos que se encuentren con la muerte y el juicio de Dios en una iglesia. Usted puede estar acá y no haber llegado a Cristo. Y yo le invitaría a usted, que tal vez hoy está acá, que su vida no se ha arrepentido, que busque a Cristo incesantemente, que busque el Evangelio, porque es el único medio por el cual Dios puede salvar.